saludo con afecto y le mando un abrazo en el Día del Maestro, en el Día del Profesor, el Día del Catedrático, a mi querido amigo académico de la UNAM, el maestro Carlos Flores Rico. ¿Cómo te va, Carlos? Mi querido Polo, me da mucho gusto saludarte como siempre, a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué temas hay en la mesa, no? No, bueno, oye, Maines, te bajas y apoyas a Xochitl. ¿Cómo ves ese tema? Ese es uno de los temas que tenía yo aquí en la cartera. Fíjate Sí, que me hiciste favor de coincidir en el interés del punto. Es un asunto muy interesante porque envuelve varios aspectos. En primer lugar, esta disputa extraña de quién está en segundo lugar, que trata de establecer el candidato de MC. Evidentemente, él dice, bueno, lo que estamos disputando es el segundo lugar, porque eso es lo que él está disputando, lo que está buscando. Y la otra candidata de la oposición está buscando el primero. Pero la narrativa triunfadora es la del tercer lugar, que está diciendo que va por el segundo, y eso se mete a la agenda como si fuera una realidad. La verdad de las cosas es que hay una distancia más grande entre el segundo y el tercer lugar a nivel nacional que entre el primero y el segundo. Pero bueno, en las elecciones donde hay más de dos partidos importantes o donde hay por lo menos un tercero, siempre surge esta posibilidad que los politólogos llaman el voto útil. Hay que aclarar que voto útil para quién. sí, porque, claro. porque, por ejemplo, para el que va adelante, pues no tiene nada de útil, ¿no? Es más bien el voto peligroso. Para el que va en segundo lugar, es el que dice, oye, no desperdicies tu voto dándoselo a un tercer lugar, dámelo a mí, que estoy segundo y que puedo alcanzar al primero. Y el tercero dice, no, dámelo a mí, porque el que es inútil es el del medio. Yo soy el que lo necesito para alcanzar al segundo y y llegar al primero. Es decir, es un concepto muy relativo de a quién le es útil. Pero hay otro tema importante allí, mi querido Polo, que es el asunto de la pluralidad. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea el voto útil? Como diciendo, aquí no hay más que dos y el tercero no existe, y se supone que estamos en un país de una democracia plural. Esa es la primera cuestión. La segunda es, bueno, es que como ya sabemos que no vas a ganar, pues entonces yo necesito que me ayudes y que votes por mí para que yo gane. Entonces es un poco como decía mi abuela, la ley del asadón, más para acá. Yo creo que hay que verlo bajo varios puntos de vista. En primer lugar, el llamar al voto útil por el hecho de que yo puedo ganar más que tú, no es una razón digamos, para un votante. Lo que tiene que hacer el que requiere el voto útil es plantear sus propuestas, plantear su contraste con el tercero y con el primero, sobre todo con el primero, y hacerse atractivo. Es decir, es como si fueras un pez en el agua que de pronto ve un anzuelo colgando ahí que le está diciendo con un letrero colgando, aquí hay comida, ven y cuélgate. Pues efectivamente el pez, si sabe leer, no va a ir ahí, porque va a ver que es un anzuelo. Pero si en lugar del anzuelo viene una carnada, el pez, sin que le digan, ven a colgarte de aquí, es muy probable que vaya y se ganche a la carnada. Así es en la cuestión electoral. Nadie en el voto popular, en el conjunto de la población, va a cambiar o a sacrificar sus ideas o sus convencimientos o sus convicciones, porque otro le dice, mira, yo sí puedo ganar, y este le va a contestar, y a mí qué me importa que tú ganes, yo no quiero que tú ganes tampoco, y yo, si no, ahí estuviera contigo. Es decir, lo que tiene que hacer el que está en el segundo lugar, y que está convencido de que está en el segundo lugar, y que según ella hizo cuentas, que sumando al tercero puede alcanzar a ganar, lo que tiene que hacer, en lugar de pedir el voto, es hacer posible el voto útil. Es decir, traer a la mente del que está con el poder del voto, es decir, al votante, y decirle, mira, yo tengo esta propuesta en seguridad, tengo esta crítica en economía y tengo esta propuesta o solución, esta la tengo en salud, esta la tengo en movilidad, esta la tengo en educación, y así hacer un cartel que diga vota por mí, pero diciéndolo a través de sus propias propuestas o sus propios contrastes o sus visiones de país, no simplemente diciendo vota por mí porque yo soy el que puedo ganar, porque la pregunta del que está en el tercer lugar o votando o queriendo votar por el tercer lugar diría, ¿y a mí qué me importa que tú ganes? Sí, ¿Por claro. qué, por qué voy a ganar?
con que tú ganes. Entonces, desde ahí ya anda mal la cosa. Ese es el primer aspecto. El segundo es esta locura que hizo Alito, o el llamado Alejandro González Moreno, presidente del PRI, que confieso, yo soy del PRI, pero no necesariamente estoy de acuerdo con lo que diga el presidente del PRI, para empezar. Dice Alito, bueno, a ver, vente conmigo, declina, y ya declinando, yo te doy a cambio la dirigencia de mi partido y la candidatura a ser senador, que la tengo segura. Y otra vez el problema, ignorar, mi querido Polo, cómo se constituye el voto de un tercer contendiente, es lo más terrible que le puede pasar a un dirigente. ¿Por qué? Porque no tiene, y si lo tiene no creo que sea correcto, un estudio de cuál es la segunda preferencia del votante de MC. ¿Cómo sabe Alejandro Moreno, presidente de mi partido, cómo sabe este señor que el votante que actualmente está con MC, en cuanto se dé el hipotético caso de que el joven Maínez dijera, ok, me declino, me retiro, me voy para atrás, votantes de MC, por favor, vénganse a la coalición de la señora Xóchitl. ¿Cómo sabe? ¿Con qué estudio? ¿Con qué argumentos sabe el señor Alito? Y la pandilla que le aconseja que esos votantes como autómatas, como robots, se van a ir al PRI o al PAN o al PRD con la señora Xóchitl. ¿Cómo sabe el señor Moreno si esa gente o una gran parte de esa gente dice, bueno, mejor no voto, Sí, no me claro. gustaba Morena, no me gusta PRI, PAN, PRD, ahora no tengo tampoco en MC, bye, me retiro? ¿O cómo sabe el grupo estratega que le dice eso a la candidata opositora? Y esos votantes dicen, bueno, mira, yo la realidad me iba a ir con Morena, pero no me parecía correcta esta y esta cosa. Como ya no tengo opción y yo con el PRI y el PAN y el PRD no voy ni a la esquina, pues ni modo, voy con Morena. Es decir, ¿cómo sabe esta estrategia o estos estrategas que el voto del presunto votante de Morena, de MC, se va a ir en automático a engrosar el cúmulo de votos de la candidata Xóchitl Gálvez? Eso no lo sabe ni Vargas, aquel investigador de los periódicos que en los años 50 le decían cuando había una cosa, averígüelo Vargas. No lo sabe ni Vargas, hombre. Entonces, esas cosas son, mi querido Polo, de gran misterio, porque reclaman un análisis. ¿Qué pasó en Sonora cuando el Borrego, que estaba jugando por el PRI, contra Durazo allá en Sonora, en la candidatura de la gubernatura, de pronto se vio con que el candidato de MC declinó y se alió con el Borrego para ganarle al muchacho, a este joven, mi cuate, por cierto, Durazo, para la candidatura de gobernador a Sonora. Pues nada, que la mayoría de los que estaban votando por el candidato de MC, creo que era de apellido parentado con Burs, renunció y declinó en favor de Borrego. La mayoría de los que estaban apoyando a MC se fue hacia Morena. Es decir, no hay, mi querido Polo, una regla que diga si el tercer lugar renuncia, los votantes potenciales del tercer lugar se van a ir por regla al del segundo lugar. Oye, Eso Carlos, no hay nada que lo oye, pruebe. Carlos, y en este caso me parece muy atinado tu comentario, pero es evidente que la estrategia de Dante y de Maínez, si me das permiso, desde mi barrera sí funcionó. O sea, hicieron un análisis de mercadotecnia de cuál era el nicho adecuado para posicionar a su partido. Y ellos no se fueron a mítines, se fueron al nicho universitario. Y desde mi punto de vista, el joven universitario, pues la verdad es que está harto de la política por herencia, por esa narrativa que ha venido escuchando en casa. Y dos, andan en otro universo, Carlos. Pero si ellos lograron ya, que me parece que sí, cautivar
mi querido amigo. Esta estrategia de irse únicamente a las universidades, porque eso es prácticamente lo que está haciendo Maines, no creas que es muy exitosa tampoco, mi querido Polo, sin descalificar lo que acabas de apuntar con agudeza, de que ese público que han captado es un público muy difícil digamos, de arrear, de comillas, hacia una u otra de las tendencias. ¿Por qué, mi querido Polo? Porque fíjate que toda la matrícula universitaria, privada y pública, es de 5.5 millones de muchachos entre 18 y 23 años. Sí. 5.5 millones es el total que hay en el país de estudiantes a nivel universitario. Y si tú comparas 5.5 millones con los 98 millones que tiene la lista del padrón, bueno, pues estamos hablando casi del 5.8 del padrón, de la listado nominal. Es decir, es un pequeño segmento. Si tú te vas a ese segmento y te dedicas a ese segmento, pues mal te va a ir. Porque aunque te llevaras el 100%, que de ninguna manera te lo vas a llevar porque la mitad no vota y la otra mitad repartida entre los partidos, pues vas a ir por una cacería muy menor. Es mejor te vas al 47%, que son nada más de casa, mano, digo, para empezar. Pero bueno, y de ese 5.5 millones de muchachos que o que están en edad de votar, resulta que hubo un simulacro hace unos días, Polo. Sí. Y en ese simulacro quedó muy claro que en las escuelas públicas van por Morena y en las escuelas privadas van por Xóchitl. Entonces, el segmento que le queda a MC y Maines con ese estrato llamado juventud universitaria es, desde mi punto de vista, mi querido Polo, salvo las discotecas o los antros donde chacotean con la tonadilla, es, en mi opinión, una vía fracasada. Bueno, pues ahí está. ¿Qué otro tema, mi querido Carlos? Oye, pues el asunto de la señora Casar se ha ido enredando. Yo tengo una opinión personal de la señora Casar en la que te puedo decir que no es de mis favoritas, no es de mis clásicos. Sus posiciones nunca me han gustado desde que era muy cercana al PAN. Ella fue coordinadora de asesores de Krill hace algunos años cuando gobernaba el señor Fox. Luego ha evolucionado en la vida política hacia posiciones, digamos, ciudadanas, casi siempre muy de extrema derecha, aunque mantiene una gran, digamos, presencia en temas democráticos que son de común atractivo para cualquier tipo de ideología. Y es una persona que, desde ese punto de vista, no es de mis favoritas. Pero, mi querido Polo, esa mujer es una analista muy importante y es presidenta de una organización muy relevante en la sociedad mexicana, que es Mexicanos contra la Corrupción, que puede o no gustarte su trabajo, puede no estar de acuerdo con lo que hace. Ella es una persona, digamos, de posiciones que a mí no me gustan, pero tiene todo el derecho, mi querido Polo, todo el derecho de criticar, de mostrar sus ideas, de plantear sus cosas, de ejercer su libre profesión con toda la libertad de expresión y todo, pero en mi opinión está siendo sujeto ella de una persecución meramente política para un asunto privado que vio la desgracia familiar cuando su marido murió al caerse o aventarse o como hayas querido calificarlo, desde un 12º piso del edificio, de uno de los edificios de Pemex, y se murió. Y por lo tanto ella obtuvo mediante los mecanismos administrativos una pensión, además de los gastos de marcha y los pagos de indemnización, una pensión vitalicia a lo que le da derecho la extensión de lo que es el contrato colectivo de trabajo, y ella tiene una pensión privilegiada. Muy bien. Eso puede no gustarnos porque está muy alta la pensión, pues así se manejan allí en Pemex, porque es una pensión de un cuate que tenía 4 meses trabajando, pues así se maneja la vida jurídica cuando uno tiene un derecho, lo tienes desde el primer día. No puede gustarnos porque puede ser que se haya suicidado y ella voluntariamente haya buscado pues, esa fatalidad, pero uno no está para juzgar esas cosas. Y entonces uno puede estar en contra de ese estatus. Pero de lo que no puede estar en contra, mi querido Polo, es de la ley y del Estado de Derecho. En México hay una ley de protección de datos personales que impide
porque la Constitución así lo establece, impide que quien guarda los datos, que se le llama sujeto obligado, no los dé a conocer si no es con el permiso del titular de los datos. Y entonces nadie puede, aunque se trate de una persona que sea sospechosa o presunta responsable de alguna irregularidad, nadie puede publicar sus datos personales, y menos los de sus hijos, que en aquel momento eran menores de edad, y menos los de su ex marido o, digamos su ex pareja, o como quieras llamarla, porque son datos que corresponden a lo que la ley protege como datos personales, primero. Segundo, nadie puede presumir la culpabilidad de otra persona, porque en México existe lo que se llama presunción de inocencia, y tiene que haber una canalización de esas denuncias en lo que en México se llama debido proceso, y tenía que haberlo hecho el presidente a través de la Fiscalía, como después lo hicieron, guardando el sigilo de los datos personales y siguiendo un proceso judicial X. No, el presidente lo que hizo fue mostrar la oreja de que se trataba de un señalamiento político de una persona que se ha caracterizado por ser opositora al gobierno y que pudo haber o no ha habido una irregularidad en su pensión, lo que tú quieras, y el presidente se adelantó en el juicio, mostró datos personales, violó la ley, violó el debido proceso, violó la presunción de inocencia y se exhibió como un vengativo y rencoroso. Yo creo que eso el presidente no lo puede hacer, y lo que hizo fue ayudar a que la gente tenga simpatía con una persona que no la tiene de por sí, porque es una persona, la neta, a mí no me cae bien la señora, pero lo que queda el presidente con eso es que la ve o la hace exponer indefensa, lastimada, violada en sus derechos, lo cual es completamente cierto, y prácticamente crear un monstruo que ahora se le viene encima al presidente porque está sujeto ahora a una demanda civil y a un reclamo también legal de parte de la víctima. Eso me parece, mi querido Polo, que desdora al presidente, descalifica la posible duda de sospecha o sobre la posible irregularidad de la señora, victimiza inútilmente a alguien que está en la prensa y por lo tanto aparece como una persecución política, lo que era simplemente una cuestión de retórica política. Mal las cosas, y ni modo, Polo, pues así está el país, como por lo pronto lo estamos viendo, lleno de violencia, pero también de violencia desde el punto de vista del Estado. Pues ahí está. Mi querido Carlos, abrazo grande, cuídate mucho. Igualmente, mi Polo, un abrazote. Gracias, es el maestro Carlos Flores Rico.